El zorro cuenta una tierna historia real, la del soldado Franz Streiber, bisabuelo de Adrià Geuginger. Fui muy afortunado. Mi bisabuelo tenía una buena salud. Falleció en 2017 a los 100 años de edad. Empecé a entrevistarlo con 14 años, grabando lo que me contaba una y otra vez, hasta que a los 17 le dije que quería hacer una película sobre sus experiencias. Pensaba que su vida era lo más normal. Quería mostrar la guerra desde su punto de vista, aportar una nueva perspectiva, porque ya hay películas fantásticas sobre la Segunda Guerra Mundial. No es una película bélica. Para mí la historia tenía más que ver con el periodo de entreguerras y el trauma que con la guerra. Quería reflexionar sobre cómo se había convertido en una persona sana y feliz después de todo lo que sufrió en su infancia. Sus padres, gente muy pobre, le entregaron a una familia con más recursos, pero tuvo una infancia muy desgraciada. Así que se centra en la historia entre Franz y un pequeño zorro que poco antes del ataque de los aliados encontró malherido. Lo curó y estuvo con él durante un año hasta que en 1941 Franz es destinado al frente ruso. Son dos huérfanos que se necesitan mutuamente y se dan el uno al otro amor y esperanza. Gracias a esta relación aprendió a perdonar a su padre y curó sus heridas, la falta de afecto que sufrió de niño. Así que habla sobre el amor y la esperanza en una época diabólica y de guerra. El gran reto que me encontré fue trabajar con los zorros. Son animales salvajes, tímidos y muy precavidos. No puedes darles órdenes como los perros. Simon Morset, el protagonista, ayudó en la crianza y se los entrenó durante años para que no tuvieran miedo en el rodaje. Fue muy difícil. Es algo que creo que nadie ha hecho antes, hacer que un zorro sea protagonista. Y yo, desde luego, no repetiría. Pero estoy muy contento con el resultado. Creo que el zorro llega a unos niveles emocionales muy profundos e invita a hablar en las familias de cosas que no se hablan. Muestra lo importante que pueden ser los animales para las personas a la hora de superar sus traumas y las experiencias que han tenido en sus vidas. Franz fue una especie de llanero solitario hasta el día en que murió. Pero si lo ve desde arriba, creo que sí, que se sentiría muy orgulloso de la película.